En este momento, lo que muchos llevamos esperando, ahora sí que es The Man with the Plan. Venga. Hoy. Por primera vez en W Radio, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en exclusiva, en entrevista, con Marta de Baile. Pregúntale a Gatell. Solo por W Radio. El día de ayer, cuentavientes, lanzamos en la noche un hashtag que era Gatito Pregúntale a Gatell, porque sé que muchos de ustedes, cuentavientes, tienen muchísimas dudas y muchos otros que nos pueden estar escuchando, no solamente en México, sino muchos otros mexicanos y no mexicanos que están en otras partes del mundo escuchándonos a través de wradio.com.mx, martadebaile.com y a través de Spotify. El doctor Hugo López-Gatell es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y tiene un doctorado en epidemiología por la Universidad de Johns Hopkins. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Marta, es un privilegio estar aquí contigo y con tu audiencia. Oye, pues muchísimas gracias por tomar la llamada porque es impresionante la cantidad de dudas y en la duda se genera mucha angustia y mucha ansiedad, Hugo. La primera pregunta que te tengo que hacer es, tú siendo epidemiólogo, Hugo, dedicado a la salud tantos años, la verdad es que nos tienes que dar pauta, porque todos estamos confundidos. La verdad es que no sabemos a quién hacerle caso y te voy a decir por qué. Por un lado escuchamos a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, hablando de cerrar bares, cines, actividades de más de 50 personas, gimnasios, y simultáneamente el presidente el domingo nos dice, relájense, yo les voy a avisar cuándo, lo vemos abrazando, besando, continuando con mítines de más de 50, 100 y hasta 5,000 personas, dándonos un mensaje a la comunidad de que no pasa nada, y creo que eso tiene muy confundido al pueblo mexicano. ¿Cómo no? Entiendo la preocupación y el desconcierto que esta aparente contradicción pudiera presentar, pero con mucho gusto explico cuáles son las razones técnicas, lo que está detrás del trabajo que hemos estado haciendo y de cómo se traduce en decisiones de Estado. Un primer elemento. Esta epidemia, como suele pasar con las epidemias de enfermedades infecciosas, no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional, principalmente porque al ser una enfermedad transmitida de humano a humano, se empieza a concentrar en los sitios de mayor densidad poblacional, la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara, Monterrey, y también tenemos otra parte de concentración en el sureste, específicamente hacia la zona de Quintana Roo. Este patrón progresivamente va a empezar a dispersarse y a ser un poco más homogénea la distribución, pero en general y durante toda la epidemia, las zonas metropolitanas altamente densas van a ser las que tengan mayor transmisión. También son las zonas en donde existen las mayores oportunidades de que las intervenciones de salud pública, cuyo mecanismo de trabajo es separar a las personas, la famosa sana distancia, tengan mejores efectos para la propia zona metropolitana en este caso, pero también para el resto del país. Entonces, por eso, desde la semana pasada, decidimos de común acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum y también con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que debíamos crear un comando de coordinación metropolitana para la respuesta a COVID que tuviera autonomía técnica y que le diera la especificidad del ritmo de implantación de las medidas preventivas. Eso se concretó el viernes pasado y las decisiones, por eso ya desde el fin de semana, empezaron a tener un ritmo más acelerado. O sea, lo que me estás diciendo, déjame traducir esto en palabras mortales, mi queridísimo Hugo, es que solamente en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, como puede ser Monterrey o Guadalajara, en donde hay una mayor cantidad de gente, en donde estamos más cerca unos de otros, es donde se van a llevar a cabo estas medidas. Sin embargo, yo te diría, ¿no crees que es un muy mal mensaje que el presidente, siendo el líder de este país, nos dé ese ejemplo y que eso puede hacer que gran parte de la población se relaje, se confunda y no tome las medidas necesarias que debe de tomar?
esta misma mañana dedicamos la conferencia matutina del presidente, como cada martes con la sección de El Pulso de la Salud. Hoy la dedicamos específicamente a COVID. Dimos algunas noticias nuevas que son importantes que la población las conozca. Primero, declaramos formalmente el inicio de la fase 2, la fase de transmisión comunitaria. Este cambio entre la fase 1 y la fase 2 se define no solo y no tanto por el número de casos, sino más bien por la dinámica de transmisión. Es decir, cuando se empieza a perder la capacidad de reconstruir las cadenas de transmisión, que uno pueda saber quién contagió a quién, ya no son tan útiles las medidas centradas en las personas o en los casos, como lo se hace desde el inicio, sino tienen que entrar en funcionamiento las medidas generales, estas medidas masivas en donde se instruye que se recomienden cierres de espacios públicos o que no haya concentraciones públicas, disminuir la movilidad, quedarnos en casa. Esas medidas forman parte del paquete de mitigación de la transmisión. México decidió incorporarlas desde hace 15 días, las anunciamos públicamente el 14 de marzo, pero hoy con la formalización del inicio de la fase 2 ya se están poniendo en vigor. Y el propio presidente fue quien enfatizó la importancia de mantenernos a sana distancia, tanto en lo individual como en lo colectivo, y también el proteger y velar por la seguridad sanitaria, en particular de los adultos mayores. Ok, a ver, Hugo, estoy hablando con el hombre de ciencia, no con el político. Sí. Creo que todos los mexicanos, y porque hoy tenemos la posibilidad, por las redes sociales, por la globalización de la información, saber qué está pasando en muchos países. No me voy a ir a Europa, no me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Latinoamérica. Sí. Chile, Colombia, Panamá, El Salvador, Honduras, Argentina, Perú. Ya cerraron sus fronteras, están siendo muy agresivos. Algunos países ni siquiera con contagios ya identificados, muy agresivos en su estrategia de prevención de la propagación del virus. Sí. ¿Por qué México? ¿Por qué tú has decidido, tú, el secretario de Salud y todo su equipo, en no ser tan agresivos? Pensando, Hugo, y te lo digo como parte de la sociedad civil y no necesariamente como una experta, simplemente viendo lo que todos hemos visto estos últimos meses, que el sistema de salud mexicano no tiene la infraestructura de muchos de los países europeos e inclusive americanos que están batallando con el virus. ¿Por qué no hemos sido mucho más agresivos? ¿Por qué no hemos dado toque de queda? ¿Por qué no hemos cerrado las fronteras? ¿Por qué no han sido mucho más enérgicos en el toque de queda, anticipándose a lo que podría ser un contagio masivo y el pico de la enfermedad que tú ves para los meses de junio y julio? Cómo no, te lo voy a decir con absoluta franqueza. Pero dímelo de verdad, en palabras mortales, derecha a la flecha. Con palabras mortales que las he estado usando desde hace 2 meses. Cada noche y a veces cada mañana. Y te lo digo en concreto. Aunque la expectativa pública de ver cerrar fronteras, suspender vuelos, restringir movilización en puntos de entrada marítimos, terrestres y aéreos, pareciera ser una medida efectiva, no lo es. Así de simple. Entonces, te lo puedo decir, no son todos los países. Hay países que de manera muy seria, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, en su momento y hasta cierto punto el Reino Unido, por poner solo algunos ejemplos, pero son cerca de 10, se han mantenido en una respuesta basada en ciencia, basada en técnica, recomendada y dirigida por sus comunidades científicas. Hay varios otros países, desafortunadamente la gran mayoría, que entraron en el ritmo político del control o pseudo control de una epidemia. No existe demostración científica alguna en la historia de las epidemias, así de fuerte es la cosa, en la historia de las epidemias, que el cerrar fronteras sirva significativamente para reducir el riesgo de transmisión a un nuevo país aún no afectado y tampoco para hacer menos fuerte el impacto de una epidemia. Entonces, con toda contundencia declaro que las medidas que se han tomado en muchos países estuvieron gobernadas por el efectismo político y no por la ciencia. Ok, a ver, Hugo, si yo te comprara esa, te diría, los países que me acabas de mencionar
desde Australia hasta Nueva Zelanda, son países más avanzados que nosotros, con sistemas de salud mucho más fuertes que el de nosotros. Entonces, ¿no crees que sería una buena idea que nos adelantáramos a lo que puede suceder, pensando que el sistema de salud mexicano, lo vemos en Estados Unidos, vemos un sistema de salud totalmente rebasado en gran parte de la Unión Americana, incluyendo una de las ciudades más importantes como Nueva York, que nuestro sistema de salud se va a ver rebasado? Precisamente. O sea, quiero entender cuál es tu forma de pensar en decir, oye, yo no tengo los insumos, no tengo la infraestructura que pudiera tener desde California hasta Inglaterra, desde Francia, inclusive hasta Italia, y por eso yo voy a ser todavía más precavido, porque sé que esto, el sistema de salud mexicano no lo va a poder soportar. Sí, creo que aquí hay una antes y un después que sería muy interesante que conocieras. Hoy en la mañana, aunque ya lo venimos explicando por semana, precisamente de manera gráfica, basado en los datos reales, oficiales, que tiene la Organización Mundial de la Salud, mostramos cuál fue la oportunidad perdida precisamente en esos países: Italia, España, Alemania, Francia, Estados Unidos y otros varios. La oportunidad perdida consistió en que se retrasaron las medidas que México adoptó desde el 14 de marzo y que hoy se hicieron muy formales. Ayer entraron en vigor con esta suspensión temporal y anticipada del ciclo escolar, también con la determinación de que no haya reuniones en eventos públicos o reuniones mayores a 100 personas, y también con la suspensión temporal de todos los trabajos que implican movilización o reunión de personas en todos los sectores de la sociedad, público, social y privado, y garantizando que existan planes de continuidad de operaciones que no vulneren la misión sustantiva de cada organización o institución ni los derechos de los usuarios. Esas medidas, así como te las estoy diciendo, las dije textualmente el 14 de marzo por la noche en la conferencia vespertina. Lo que es impresionante es que la sociedad no haya tenido acuse de recibo y que exista esta noción de que todavía no empiezan las medidas. La SEP, eso formalizó el secretario Moctezuma con un acuerdo secretarial, desde ayer ya no hay clases. Claro, ¿no? pero ahí te va esas esta, medidas Hugo. entraron en vigor. Sí, pero ahí te va esta. Cada vez que cualquier persona pública, cualquier persona que tiene influencia, y es mi caso, pongo en redes sociales, los que puedan quedarse en casa, por favor quédense en casa. La cantidad de tweets, posteos en Facebook, posteos en mi Instagram que dicen, Marta, ¿quién fuera tú? ¿Quién fueran los que se pueden quedar? Nosotros tenemos que seguir usando el transporte público. No tenemos 2 metros de distancia en el metro, en el microbús, en el taxi. Estamos hacinados cuando nos movemos a los trabajos. Seguimos teniendo que venir a trabajar porque las empresas no nos han dado luz verde para hacer home office. ¿Qué les puedes decir a todos ellos que están angustiadísimos porque tienen que salir a chambear, regresan a su casa, tienen a los hijos en casa, tienen a la familia, tienen a los abuelos, a los adultos mayores, a los maridos, hombres, evidentemente corriendo el riesgo de traer el virus de la calle a su casa? Lo que les puedo decir es, primero, que me parecen perfectamente legítimas sus inquietudes, que me parece comprensible que tengan una sensación de desconcierto al no ver reconciliadas dos ideas. Una, México se anticipó 15 días a la curva epidémica de progresión rápida de la epidemia, y lo que ellos necesitan es tener una certidumbre de que pueden ser parte de esa solución quedándose en casa sin que tengan efectos en sus trabajos. Por eso, ¿cuándo va el gobierno a darle luz verde a las empresas de cerrar? Hoy, qué lástima que no, bueno, qué bueno más bien que estamos hablando después de la conferencia matutina, porque escuché hoy lo de la fase 2. Sí. Entonces, a ver, con la fase ¿qué significa? Significa que el presidente hoy, martes 24 de marzo, estará firmando un decreto presidencial en el que establece que las fuentes de trabajo deben permitir la ausencia en el espacio de trabajo de las personas, que son vulnerables a complicarse, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que padezcan diabetes,
enfermedades crónicas, las que se han mencionado, y además que las empresas están obligadas a conservar el salario íntegro, completo, de las personas que tengan que ausentar. Pero ese es un catch-22. Tú que hablas muy bien inglés, eso es un catch-22. Sí. Eso es una cosa capciosa, porque no solamente corren riesgo la gente vulnerable que hoy por hoy está trabajando, es la gente que no necesariamente es vulnerable y que regresa a su casa a encontrarse y a tener contacto con familiares que sí son vulnerables. Sí. A ver, déjame reconstruir el espectro completo de las medidas para que toda la audiencia las tenga claras. Número 1, escuelas. Todo el sistema educativo nacional suspende actividades del 23 de marzo al 19 de abril. Todo el sistema, todos los niveles, en todas las partes del país, en los sectores público, social y privado. Ahí están las escuelas. Segundo, trabajos. Lo que no queremos es que haya movilización de personas, precisamente que es lo que afortunadamente estos ciudadanas y ciudadanos conscientes están identificando. No queremos que haya la necesidad de que se movilicen porque tienen que ir al trabajo, y no queremos que en los sitios de trabajo se congreguen porque son los puntos de contagio. Entonces, tiene dos elementos. Uno, lograr que se proteja a las personas más vulnerables, y estas son las que directamente, al protegerles con este decreto, no tendrán consecuencias adversas por quedarse en casa. Pero segundo, la disposición de la Secretaría de Salud, avalada por el Consejo de Salubridad General desde el pasado jueves 19 de marzo, establece que la suspensión de estas actividades, reservando solamente los planes de contingencia, los planes de continuidad de operaciones, que requieren una proporción muy pequeña o menor de trabajadores y trabajadoras, excepto ellos, todos los demás deben estar en casa. ¿Por qué razón? No solo para protegerles individualmente o la suma de ellos, sino porque necesitamos que masivamente salgan de la circulación del espacio público las personas. Si no, la medida de mitigación no tiene un efecto tan poderoso como el que se planea. Y tercero, la suspensión temporal, en algunos casos es reprogramación, en otros es cancelación, de eventos públicos. Eventos públicos nos referimos a que son concurridos por el público, independientemente de que quien los organice, financie, patrocine, sea una entidad pública, gobierno, una entidad social, ejemplo, las iglesias, o una entidad privada, ejemplo, una obra de teatro o el cine. Entonces, es toda la sociedad la que debe estar en casa. Esas son las disposiciones. Ahora, a lo largo de las últimas 2 o 3 semanas, desde que se empezó a identificar estas mismas medidas en otros países, empezó a haber un señalamiento de por qué México no las hace. Y eso lo explicamos también de manera detallada con base en datos. México entró un mes después a la epidemia. Nuestro primer caso fue el 27 de febrero. En Estados Unidos fue el 25. Y en Italia fue el 2 de febrero, etcétera. Entonces, es esperable y es técnicamente relevante que uno no haga las medidas demasiado temprano, sino las reserve en el momento exacto donde existe la inflexión, técnicamente se llama inflexión, que es el cambio de la curvatura en el número de casos diarios. Italia, España, Francia, Estados Unidos, desafortunadamente no pudieron aprovechar esto porque lo hicieron aproximadamente 2 semanas después de ese punto. México lo hizo 2 semanas antes de ese punto y se planeó para que entrara en vigor el lunes 23 de marzo en un paquete integral de estas medidas que se llama Jornada Nacional de Sana Distancia. Ok, Hugo, déjame resumir lo que me acabas de decir para que yo no malinterprete. Por favor. 1, estamos invitando a las empresas a que dejen ir a sus empleados a hacer un home office. ¿Es correcto? Ok. Número 2, estamos pidiéndole a todo el país que se quede en su casa. ¿Es correcto? Uh-huh. Ok. Y tercero, tengo una tabla aquí enfrente de mí en donde estoy comparando a Italia en el día 25 contra México. Italia tenía 24 contagiados en el día 25 y México tiene 367. ¿En el día 25 de la epidemia? Del primer contagio. O sea, 25 días después del primer contagio. Exacto, 25 días después del primer contagio. ¿Y cuántos casos me estás diciendo?
24 Italia, 367 México. Eso debe no ser correcto, esa tabla. Lo voy a checar, lo No voy a puede doble ser. checar, pero eso es lo que yo tengo y eso es lo que está circulando, The New York Times, The Washington Post, la revista Time y otras fuentes. Chequemos eso, ajá. Chequemos Porque eso. Italia, en promedio, tuvo, digamos, en todos los países en promedio son 30 días, hubo algunos con 27 días entre el primer caso y el punto de inflexión de la curva, hubo otros con 33, pero en promedio son 30 días. México, sus 30 días se completan el 27 y ya habíamos anunciado, hemos venido anunciando desde hace semanas que justamente en el cambio entre marzo y abril iba a ser la fecha donde empezara la transición a la fase 2. Hugo, ¿cuál es el pico de contagio según tus predicciones? En términos de tiempo, lo que estimamos es 2 escenarios. Uno, el escenario factible, que es aquel en que podemos lograr éxito con las medidas de mitigación comunitaria, que lejos están de ser inferiores a las supuestas medidas de contención en puntos de frontera, tanto marítima, terrestre y aérea, lejos están. Para decirlo de manera muy contundente, muy clara y con una base técnica, las medidas de contención en puntos de entrada no tienen una base técnica sólida, son más efectos de visibilidad política que técnicos. En cambio, las medidas de mitigación comunitaria, aunque se llamen mitigación, por su efecto masivo de sacar de la circulación del espacio público a millones de personas, tienen un efecto dramático en reducir la transmisión de la enfermedad. Nunca he sido la expectativa de que la epidemia va a acabar de un día para otro. Eso sería una falsedad. Quien lo diga está mintiendo. La expectativa es que a lo largo de la epidemia se puede administrar el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que el número diario de casos no rebase a la capacidad instalada, expandida y de contingencia del Sistema Nacional de Salud. Hoy anunciamos precisamente cómo va a operar el elemento de contingencia. Ya habíamos mencionado semanas atrás el plan de expansión de capacidades. Dicho en 3 palabras, quiere decir reorganizar los hospitales para hacer eficiente la llegada, la hospitalización y la salida. Y lo que se agrega ahora es el apoyo del plan DN3E y del plan Marina, que como se conoce son planes militares de apoyo a la población civil y los ejecutan las Fuerzas Armadas, pero no en su carácter de Fuerzas Armadas, sino en su carácter de apoyo civil. Y hoy dieron detalle el general secretario Crescencio Sandoval. Lo escuché en la mañana, sí. Exactamente, sobre cuántas camas, cuántas terapias intensivas, etcétera. Entonces, ese son el escalón 3 de la respuesta hospitalaria. Resumo también la respuesta hospitalaria que la hemos planeado muy cuidadosamente desde el mes de enero. Tiene un primer componente básico, que es la capacidad instalada, y tenemos en ese capítulo cerca de 30,000 camas, contando terapia intensiva, hospitalización reconvertible y camas de urgencia y de estancia corta. 30,000 camas a nivel nacional. Esas camas, a su vez, se pueden expandir. Generalmente se estima un factor de al menos el 50%. Estaríamos hablando de 45,000 camas. Se expanden cuando se dedica de manera particular ciertos hospitales, como lo hemos designado, hospitales COVID. Son los mismos hospitales, simplemente los desahogamos de otros pendientes de tratamiento y los dedicamos a COVID. Ahí expanderíamos hasta 45,000. Si aún así esa capacidad fuera menor al número de casos hospitalizados diarios durante el momento álgido de la epidemia, entonces podríamos acudir tanto a la Plan Marina como al Plan DN3. Y todavía hay un cuarto nivel de escalamiento que también ha estado contemplado, que es el tener el apoyo de instalaciones hospitalarias del sector privado. Ya ha habido contactos con algunos empresarios de la medicina privada. Y todavía hay un quinto nivel de escalamiento, que es el uso de instalaciones que no son primariamente de salud para efectos de descomprimir el sistema de salud. Aquí estamos hablando de hoteles o incluso de espacios grandes como gimnasios y demás recintos. Oye, Hugo,
hemos estado siguiendo de cerca lo que está pasando, por ejemplo, en Nueva York. Y las conferencias de prensa todos los días del gobernador Cuomo. Y el desabasto que hay desde guantes hasta una mascarilla, hasta camas de hospital. Y entonces es difícil que nosotros no pensemos que si así les está yendo a ellos, ¿por qué nos debería de ir bien a nosotros en cuanto a los insumos, la cantidad de camas de hospital, la cantidad de ventiladores, los ECMOs, etcétera, etcétera? Así es. Esto es un reto a nivel mundial, y ese reto tiene que ver con, obviamente, la demanda incrementada de este tipo de equipos y de insumos, pero también con las deficiencias de coordinación entre países. ¿Pero tú crees que México está preparado? Sí, lo puedo comentar con mucho gusto, además, porque llevamos también varias semanas trabajando en ello. Lo que ocurre es que cada país empieza a encerrarse en sí mismo y empieza a acaparar. Visto en el análogo de las personas, son las compras de pánico, pero lo mismo los gobiernos hacen compras de pánico. Entonces, en un momento dado, la cantidad de abastecimiento no es proporcional a la demanda esperada, a la necesidad real que se va a tener o finalmente se tiene en un país en particular. Algunas regiones trabajan colaborativamente, es el caso de Europa. Europa ha podido hacer algunos acuerdos, no todos, algunos acuerdos que le permitan tener un esquema solidario de integración de la demanda y de abastecimiento. Algunos, porque en su mayoría los insumos y los equipos, cada país trabajó por sí mismo y tomó disposiciones, por ejemplo, de requisar o mantener una exigencia de abastecimiento primariamente al país de residencia de las empresas fabricantes. ¿Y nosotros? En el caso nuestro, y esto es muy alentador porque se cimenta en una larga tradición de colaboración en la región de América del Norte, para los temas de salud, México tiene varios mecanismos de coordinación. Uno de ellos es la Alianza de América del Norte para Influenza Animal y Pandémica, que viene desde el 2007 y luego la revisamos en 2012, después de la pandemia de influenza. Y a través de ese mecanismo y otro que se llama la Iniciativa de Seguridad Global en Salud, hemos podido coordinarnos entre los tres países, y una de las iniciativas que está en planteamiento es la posibilidad de destinar para la región de América del Norte, para la subregión, la producción combinada de los tres países. No hay que perder de vista aquí que la economía del mundo desde los años 80 empezó a globalizarse, y eso lo que quiere decir en términos netos es que se desconcentra la producción. Hay un país que produce el insumo básico, otro el insumo procesado y otro quizá el producto terminado. En nuestro caso, por ejemplo, México es productor de este tipo de insumos de protección personal, los cubrebocas, los gogles, las batas, y lo hace en México mayormente por compañías globales. Es decir, la mayor planta productiva de estas compañías está en México. Entonces También no nos hay, va a faltar, insumos no nos van a faltar. Consideramos que no, hemos hecho un cálculo cuidadoso de insumos, también considerando optimizar la respuesta. Aquí quiero hacer un señalamiento. Cuando ocurre este tipo de situaciones, lo peor que puede ocurrir es que haya caos, que haya desorden, que haya oportunismo, ya sea económico o político. Porque entonces cada quien empieza a tomar decisiones en lo individual y competimos unos con otros, ya sea entre personas, entre gobiernos al interior de un país o entre gobiernos de país al interior del mundo. Entonces, lo óptimo es tener coordinación, por eso llamamos a la calma, y te lo pongo con esta metáfora comparativa. Cuando uno, que se la dije el otro día en una entrevista a otro de tus colegas, si hay un terremoto o un incendio, y uno tiene que salir de un recinto, de un edificio, por ejemplo, hay dos maneras de salir. Salir corriendo, atropellarnos, que haya una estampida y haya muertos en la puerta, porque no hubo orden para evacuar. O hay la manera adecuada: no corro, no grito, no empujo. Eso está demostrado que permite optimizar la respuesta y salvar vidas, reducir los daños. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Hugo, es que no sabes la cantidad de preguntas que hay con el hashtag. Ya eres más famoso de lo que ya eras en redes sociales, pero preguntan mucho. El éxito de Corea, Hugo, fue parte la cantidad de pruebas que se hicieron, 5,250 más o menos por cada millón de habitantes.
Aquí el sentir de la población es que no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberíamos estar haciendo. Fíjate que ese es un elemento muy interesante y te agradezco la oportunidad de volverlo a aclarar. Primero, en realidad, esta idea de que el mecanismo por el que Corea logró éxito fue el hacer muchas pruebas, en realidad no tiene un sustento real, sustento técnico, no hay ninguna demostración, ya no digas demostración científica, un documento técnico que ilustre la lógica de esa operación, no lo hay. Lo que se empezó a difundir es esta idea de muchas pruebas igual a un mejor control, donde el único caso ejemplificador en donde hay muchas pruebas y buen control es Corea, en segundo lugar quizá Japón. Hay varios otros países que han hecho muchas pruebas y no han tenido buen control. Y hay países, incluido Estados Unidos, que tiene 5 pruebas por millón de habitantes, mientras que México tiene 6.5 pruebas por millón de habitantes hasta el momento, y hay una gran diferencia entre la calidad de control, en este momento todavía no comparable porque estamos en etapas diferentes de la epidemia. En resumen, entendemos que haya la legítima inquietud de la población por tener accesibles a las pruebas, pero no debe significar la idea de que esto es el mecanismo de control. El mecanismo de control son las medidas en su momento de contención, identificar casos sospechosos, ponerlos en aislamiento, estudiar los contactos y también aislarlos, y las medidas masivas, que son las más efectivas de mitigación comunitaria que ya mencioné hace un momento, la sana distancia global, generalizada, poblacional. Ahora, las pruebas. Las pruebas hay dos enfoques. El enfoque para lo que están en uso, que es hacer la vigilancia epidemiológica, que no es la cuenta de casos, es el reconocer los patrones de dispersión, las características de las personas afectadas, etcétera. Hay un sinnúmero de preguntas técnicas que todos los días se tienen que responder para ir monitoreando la epidemia y ir acoplando apropiadamente las medidas de control. Ese es el uso primario de las pruebas. Las pruebas no son de uso clínico. Eso quiere decir, para una persona en particular, por ejemplo, alcancé a oír un tramo de la última entrevista antes de que yo entrara al aire. Biomédica, sí. Eso mismo. Entonces, la escena clásica es, aquí está una persona de edad intermedia que viajó a un país con alta transmisión. Dicho sea de paso, hoy ya es irrelevante ese antecedente, porque en todo el mundo, incluido México, hay transmisión. Entonces, pero vamos a decir, viajó a Italia, regresó a México, 6 o 7 días después tiene fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera. Y 2 días después de que empezó con los síntomas, tiene dificultad para respirar. Esa persona, solo por el hecho de tener dificultad respiratoria, debe ser evaluada. Si no tuviera dificultad respiratoria y tiene los síntomas básicos, y es una persona que no es adulto mayor, que no tiene enfermedad crónica y que no es mujer embarazada, esa persona se puede quedar tranquilamente en casa, tenga o no tenga COVID. Es decir, no hace falta demostrar por laboratorio que tiene infección por el coronavirus para que eso sea razón de evaluación médica. La razón de evaluación médica es el riesgo de complicaciones, que son estas características, adulto mayor, mujer embarazada, enfermedad crónica, o la constatación de que hay un síntoma pivote que llamamos síntoma de alarma, que es la dificultad respiratoria. Entonces, en un sentido y en otro, no necesito tener la comprobación de laboratorio para que si tengo síntomas de alarma o riesgo de complicaciones deba ser evaluado, tampoco tengo que tener el descarte por laboratorio con una prueba negativa para estar tranquilo de que me puedo quedar en casa. Ok, nos queda claro. Ahí te va otra. Por favor. Uno de los grandes errores en Italia no solamente fue la falta de comunicar de manera enérgica la seriedad y la necesidad de la cuarentena, y segundo, fue asegurarse que las reglas se cumplieran. Hemos tenido conversaciones con diferentes cuentavientes, así le llamo yo a mi audiencia, Hugo, en diferentes partes del mundo, mexicanos que están en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, de cómo se están reforzando las reglas. En Francia tienes que salir con un papel que bajaste de internet, no puedes andar caminando sin justificar a la policía, hay 100,000 elementos más de policía en las calles, igualmente Italia, igualmente España, los Estados Unidos vimos entrar a los militares en California, en Chicago, en Washington, en Nueva York. Mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes reforzar
que los mexicanos respeten la cuarentena de la cual me acabas de hablar hace 10 minutos, porque sabemos que hay un gran porcentaje de la población absolutamente incrédula que dicen no pasa nada, no solamente jóvenes, sino gente adulta, gente mayor, que está circulando por la vida como si no estuviera pasando absolutamente nada. Cómo no, que la pregunta es muy, muy importante y te la agradezco. Y lo que te digo es lo siguiente. Uno, ustedes, las comunicadoras y comunicadores, son un elemento imprescindible. Si no tenemos una articulación, un apego a la realidad, una conducción técnica de la comunicación social para ayudar a que haya esta dinámica, esta disposición de solidaridad colectiva, entonces se nos estorban las medidas. Hemos visto desafortunadamente desde hace un mes por lo menos cómo primeras planas, columnas, programas de radio y obviamente de tele y también las redes sociales le dan mucho más juego a un discurso de escándalo. ¿Quién le dio la mano a quién? El subsecretario fue con los senadores y dio la mano. Eso es intrascendente. Entonces, este tipo de escándalos lo que hacen es distraer la atención pública de lo relevante. Ese es un factor. Yo sé que no es tu caso y me da mucho gusto ver que varios comunicadores, tanto directos como las empresas en las que trabajan, se han sumado a este esfuerzo de responsabilidad con una visión del interés público y del Estado. Sí, claro, Hugo, pero ¿tú crees que a mí me harían caso, o me harían más caso a que yo viera afuera a la policía o al ejército asegurándose de que cumplan las reglas? O sea, cuando esto llegue a su pico y estemos en cuarentena seria y que nadie pueda salir a la calle, ¿quién me va a quitar a mí de que yo diga, ay, a mí no me da igual, yo voy a sacar a mi perro a pasear aquí al parque y lo mismo van a pensar 600 personas más? ¿Cómo no? Vamos justamente de menos a más. No porque sean menos los comunicadoras, por supuesto, pero es el elemento de inicio con el que el país cuenta y en el que el país confía para que la comunicación sea veraz, sea asertiva y ayude a conducir mensajes fundamentados técnicamente. Entonces, ese es uno. El segundo, tú ya lo mencionaste, y es la voz del propio jefe de la nación, del jefe del Estado, que es el presidente. Hoy, por eso estoy muy contento. El presidente había dicho públicamente, tú lo sabes, que cuando los técnicos le dijéramos es el momento de parar, él iba a hacer caso. Lo dijo un poco metafóricamente, obviamente él es el jefe, pero me siento muy complacido de saber que esto sí es así. Y hoy mismo, él, en la conferencia mañanera, dijo exactamente eso y lo está haciendo, y a partir de hoy, todos y todas tenemos que tener claro que empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Por eso, ¿qué vas a hacer si la gente no hace caso? Vamos por partes. Entonces, ese es un segundo elemento. Ya tenemos la voz de las comunicadoras y comunicadores que, actuando responsablemente, unifican el mensaje con una base verídica. Tenemos al presidente, el jefe de la nación, que ha llamado ya a que nos apeguemos todas y todos, incluido él, a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ahora, tenemos un tercer elemento, que el Estado mexicano tiene todos los instrumentos jurídicos a su alcance si fuera necesario ejercer una formal coerción, incluso con el uso de la fuerza pública. Ese es un recurso, déjame decirte, que siempre hay que tomar de manera muy juiciosa y reservar para el momento en que sea indispensable. Y te pongo el caso. Yo viví la pandemia de influenza 2009, en su momento yo era el director adjunto de epidemiología y me tocó estar en el centro de varios de los elementos de toma de decisión. El 25 de abril de 2009, el Consejo de Salubridad General adoptó por decreto presidencial el conjunto de medidas que contempla el título 15 de la Ley General de Salud, que contempla las medidas excepcionales para el control de una enfermedad grave de carácter epidémico. Estas incluyen, por ejemplo, la suspensión de garantías individuales, la reorganización de los poderes públicos, la autoridad ejecutiva en manos del secretario de Salud, etcétera. También disposiciones administrativas, varias otras. De manera muy interesante, en la pandemia 2009, aunque las medidas se adoptaron formalmente en el marco jurídico el 25 de abril, al inicio de la pandemia, no fue necesario implantar estas medidas coercitivas o apelar a la fuerza pública.
porque hubo una respuesta positiva de solidaridad social que respondió a todas y cada una de las medidas y en su mayoría se ejecutaron ayudando al control de la epidemia. O sea, ¿tú confías en que los mexicanos en esta cuarentena van a obedecer y no van a salir de sus casas? ¿No Yo crees que va a ser confío. necesario meter una fuerza más severa? Multas, como lo están haciendo en Francia, en Italia, en España, de que si ven a alguien afuera en la calle, son multas que van desde los 35 euros hasta los 1,300. Conozco esos casos. Lo que te puedo decir es que no solo confío, sino que considero que lo ideal, desde el punto de vista técnico del manejo de una epidemia, es que la participación social, en este caso para restringirse y mantenerse a sana distancia, sea por convencimiento, sea por entender los riesgos, sea porque han tenido al acceso información verídica, transparente y que actúan defendiéndose a sí mismos o protegiéndose a sí mismos, pero también con el ánimo de solidaridad social. Cuando las medidas tienen que ser coercitivas es porque no hay un pueblo que responde velando por sí mismo. Pero Eso si no es muy responde el preocupante. pueblo, ¿vas a meter esas medidas? Los mecanismos legales existen y como lo declaré yo mismo esta mañana, no están fuera del espectro de posibilidades, pero no debemos ni anticipar vísperas, ni tampoco que eso se convierta en un factor de alarma. La semana pasada, entre esta lluvia de noticias falsas que circulan periódicamente, lo cual es lamentable porque habla de un verdadero sentido de egoísmo de quien las fabrica y las propaga, había una que anunciaba que íbamos a llegar a un estado de toque de queda con desabasto inmediato y que se iban a hacer medidas de toque de queda de estado de excepción, lo cual resultó obviamente falso y no hubiera sido el mecanismo de comunicación si así fuera los planes. Entonces declaro con toda tranquilidad, los mecanismos legales existen, en el plan técnico de preparación y respuesta también esos mecanismos están contemplados, pero identifico que en este momento, afortunadamente, estamos lejos de necesitarlos para las fases en las que estamos viviendo. Pero ya estamos en cuarentena, eso es lo que quiero entender. Creo que necesitamos mucha claridad. Lo digo, desde el 23 de marzo hasta el 19 de abril tenemos que lograr los tres elementos siguientes. La suspensión de todas las actividades en el sistema educativo nacional, todo el territorio, todas las instituciones, todos los niveles educativos. Segundo, la suspensión temporal de las actividades laborales que impliquen el tránsito y reunión de personas, preservando exclusivamente aquellas actividades críticas que aseguren el funcionamiento de las instituciones y de las organizaciones civiles y privadas y protegiendo los derechos tanto de los trabajadores como de los usuarios. Y tercero, evitar, es decir, suspender o posponer, evitar concentraciones en eventos públicos o en reuniones que rebasen 100 personas o más. Mira, leo a mucha gente en Twitter y dicen que sus jefes, las compañías para las cuales trabajan, dicen que todo el mundo va a seguir laborando hasta que el gobierno no decrete oficialmente que se hace home office. ¿Ese decreto es el que me estás dando tú hoy? Ese decreto, que tiene dos componentes, tres de hecho, es el que se va a publicar en Diario Oficial hoy o a más tardar mañana en la mañana. Son tres componentes. Una disposición ejecutiva de la Secretaría de Salud que se basa en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Segundo, un acuerdo del Consejo de Salubridad General que sesionó el pasado jueves 19 de marzo, sancionando estas disposiciones que fueron adoptadas por la Secretaría de Salud. Y tercero, un decreto presidencial que a su vez reconoce las disposiciones adoptadas por las dos entidades precedentes. Ok, no sé si tú eres la persona indicada, pero te lo tengo que preguntar. Por favor. ¿Cómo va el gobierno a ayudar, a subsidiar a todas las pequeñas, medianas, a todos los empresarios que el día de hoy están preocupadísimos por el flujo de efectivo de sus compañías y por poder sostener la nómina de sus empleados? Vimos el escándalo que se armó hace unos días con una compañía que dejó ir a sus empleados sin goce de sueldo 30 días.
Y muchos empresarios que te están escuchando, Hugo, están preocupadísimos porque creo que el instinto natural de todos los que tenemos una empresa y que tenemos a colaboradores trabajando con nosotros es de continuar pagándoles a pesar de que estén haciendo home office o a pesar de que no puedan llevar a cabo sus labores desde su casa, su sueldo mensual. Pero en algún momento esto va a ceder. Lo hemos visto que en otros países han sacado paquetes económicos billonarios y trillonarios para apoyar a los empresarios. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno? ¿Cómo nos va a ayudar? Exacto. En toda honestidad te digo, efectivamente no soy la persona indicada porque no es mi tramo de responsabilidad, pero lo que sí puedo adelantarle a la ciudadanía son dos cosas. Una, para las personas empleadas por las diversas compañías privadas o sociales, en el decreto que hoy firmará el presidente, y lo puedo decir porque él mismo lo dijo en la conferencia mañanera, incluye una disposición para que los salarios sean pagados íntegramente durante un mes para aquellas personas que están en el primer nivel de prioridad de protección por su riesgo de complicarse con el COVID. Lo segundo, que es donde ya no estoy involucrado en cada detalle, pero estoy seguro que muy próximamente se dará a conocer, desde hace también semanas, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía en particular, pero también con otros órganos del gobierno, como la Secretaría de Trabajo, están analizando distintas alternativas con las que se pudieran tener mecanismos de atenuación del impacto económico que ha sido monumental en el mundo y que sabemos implica consecuencias muy importantes para la economía mexicana, para la sociedad mexicana en todos sus niveles. Este impacto, quiero decir, aun cuando no hiciéramos las medidas intensas que empiezan el 23 de marzo y terminan el 19 de abril, por supuesto sujetas a reevaluación de continuidad, ya está dado. El daño está hecho por las importantísimas alteraciones a la economía mundial. Y también quiero decir que estas acciones que me preguntabas hace rato, de cancelaciones de vuelos y de cierres de fronteras, fragmentaron la economía mundial. Todas estas cadenas de valor, como le llaman los economistas, quedaron gravemente alteradas, adicional a las alteraciones que las propias medidas intranacionales implican. Entonces, también por eso es lamentable que en una escalada, en un dominó, los distintos gobiernos del mundo, insisto, no todos, pero muchos, la mayoría, hayan tomado acciones precipitadas sin una base técnica, y lo podemos ver a la luz de los resultados. Países que tomaron este tipo de decisiones, concretamente me estoy refiriendo a la de cancelaciones de vuelos y cierres de fronteras, no están teniendo un resultado positivo en el control, como no tenían por qué tenerlo, dado que esas medidas no tienen ese impacto. En cambio, sí están cosechando, y desafortunadamente lo estamos cosechando todos los habitantes del mundo, las consecuencias económicas adversas de desaceleración, de contracción de los mercados, que tardaremos muchos años en recuperarlos. Hugo, tú eres epidemiólogo y a lo largo de la semana pasada hemos estado hablando con infectólogos, hemos estado hablando con neumólogos, hemos estado hablando con especialistas en el tema y un alto porcentaje de la audiencia que escucha este programa son hombres. Correcto. Y te escuchaba yo ayer explicando por qué el más o menos 36% de los casos de contagio de coronavirus son mujeres, el 64% son hombres. Vemos que un alto porcentaje de los contagiados son del sexo masculino. Sí. Y por un lado nos explicó un neumólogo que los hombres tienen más receptores en los alvéolos pulmonares que las mujeres y que los niños. Estaba leyendo un artículo ayer de que el hecho de que las mujeres tengamos estrógenos nos hace tener un sistema inmune mucho más fuerte que el de los hombres. ¿Cómo te explicas tú y qué le dirías a todos los hombres que te están escuchando? Más allá de si son hipertensos, tienen enfermedades cardiovasculares o si son diabéticos, de por qué ellos están en mayor riesgo. Sí, con mucho gusto. Agrego la parte que me corresponde. Como también soy internista, conozco las otras que se han mencionado y efectivamente hay alguna evidencia científica de que el factor hormonal estrogénico pudiera jugar un papel. Otro importante que todavía es sujeto de exploración científica es este tema de los receptores de angiotensina en las paredes de del sistema circulatorio, en particular de las arterias y arteriolas. Pero yo agrego un factor que no es biológico, sino es
poblacional, social, y que tiene que ver con la movilidad o la distribución en el territorio de las personas que tienen mayor o menor movilidad. Y lo digo porque muchas enfermedades, independientemente de su mecanismo biológico, tienen esta peculiaridad de que tienen una mayor carga, en algunos casos hacia las mujeres y en otros hacia los hombres. Pongo el ejemplo de las enfermedades transmitidas por vectores. Ejemplo muy clásico, el dengue. El dengue tiene una proporción de distribución muy parecida a lo que estamos viendo en COVID, y aunque se han especulado o presentado hipótesis científicas relacionadas con la parte biológica, también queda muy claro que el nivel de exposición es mayor en hombres que en mujeres porque están más con mayor frecuencia en el espacio público, ya sea el espacio público laboral o ya sea el espacio público de movilidad. No es sorprendente que esta característica varíe de país a país y con ello el patrón de distribución por género de la frecuencia de enfermedad. Bien, me preguntan algo muy interesante. Ayer en los Estados Unidos se dio a conocer, y esto puede ser un rayo de luz, no sé qué tanto sepas, Hugo, sobre el tratamiento con acitromicina. Exacto. Explícale a todos los cuentavientes que están escuchando sobre esta idea de que con acitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina y remdesivir se pueda, creo que lo pronuncié medio mal, pero ya me entendiste lo que te estoy preguntando. ¿Cómo no? Este tipo de noticias suelen ocurrir en las enfermedades emergentes. Efectivamente dan un rayo de esperanza. Desafortunadamente, y no es que quiera ser yo pesimista o negativo, muchas veces hay más candidatos a alternativas de tratamiento que los que finalmente resultan ser ciertos. Voy a hablar primero del primer grupo, hidroxicloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina. Hidroxicloroquina es un medicamento que es muy antiguo. Su fabricación, su indicación primaria es el tratamiento del paludismo también conocido como malaria, que es una enfermedad parasitaria transmitida por un género particular de mosquitos. En México tenemos paludismo ya casi en cantidades mínimas. De hecho, aprovecho para comentar que durante este sexenio vamos a trabajar en un plan de eliminación del paludismo en México, conjuntamente con la región de Centroamérica. Entonces, este medicamento para eso se inventó, después se le dieron otros usos como inmunomodulador y se usa también en diversas enfermedades como la artritis reumatoide, que dependen de procesos de autoinmunidad, anticuerpos propios que atacan estructuras propias del organismo. Sus mecanismos son complejos, no tendría caso ahorita detallar cada uno de ellos. El segundo medicamento, acitromicina, es un antibiótico, es un antibacteriano de la clase de los macrólidos, y se usa para distintas infecciones, en particular algunas infecciones de transmisión sexual y algunas infecciones por cierto tipo de bacterias. Y en algunos estudios muy preliminares, esto es lo que quiero enfatizar y donde viene el tocar base con la realidad, son estudios muy preliminares con una metodología que está en el estrato más bajo de la evidencia científica, son las series de casos, es decir, estudios descriptivos de pocos casos. Se ha sugerido que algunas personas pueden acortar el periodo de enfermedad. Es muy importante tener claro que en estas series de casos, además de que son pocos estudios, con pocas personas, y en el rango más bajo de la calidad de la evidencia científica, lo que se ha indicado es que podría ser útil para enfermedad leve, no para enfermedad grave. Entonces, solo por eso estamos muy lejos de una verdadera esperanza de que esta combinación de medicamentos pudiera ser útil. ¿Seguimos con el pico más alto junio-julio? Sí pensamos, bueno, nada más para que no quede suelto lo otro, en particular porque lopinavir, ritonavir, que son los dos antivirales de uso común para el tratamiento del VIH, en una formulación que comercialmente originalmente se llama Caletra, quisiera nomás dejar en claro para toda la gente que vive con VIH que no se vayan a dejar confundir, igual, por una noticia que está muy lejos de una evidencia científica fuerte, y que no vayan a pensar que pueden usar Caletra, ritonavir, lopinavir como una alternativa de tratamiento de esta enfermedad COVID. Sobre el pico, los tiempos, etcétera. Los escenarios que tenemos son los siguientes. Una epidemia corta de 12 semanas que ocurriría si no hacemos estas medidas intensas de mitigación masiva por millones que empiezan del 23 de marzo y terminan el 19 de abril. Esto nos llevaría a una epidemia
vamos a llamarle fulminante, historia natural de la epidemia, sería más corta, pero con una mayor cantidad de casos diarios, nos llevaría a saturación, posiblemente colapso del sistema de salud y muertes ocasionadas por falta de atención. En cambio, con una intervención de mitigación masiva comunitaria, lo que vamos a hacer es administrar el riesgo. Vamos a diferir los contagios a lo largo del tiempo y entonces en lugar de tener el pico en mayo y junio y que esto durara 12 semanas, lo vamos a ampliar. Posiblemente el pico estaría en agosto, septiembre. Dios de mi vida, ¿de qué me estás hablando, Sí, Hugo? he hablado desde el inicio con toda crudeza, con todo realismo. Hay que prepararnos para una epidemia larga, porque paradójicamente, en la medida en que la epidemia sea larga, la epidemia va a ser menos intensa, porque es este despliegue de la curva epidémica, si lo viéramos como una montaña, aumenta el número de casos diarios, llega a una cumbre y luego empieza a descender. No queremos que la cumbre sea muy alta, lo que queremos es que la cumbre sea baja, moderada, pero eso irremediablemente lleva a que se prolongue en tiempo la epidemia, pero con una epidemia más llevadera, más suave, que nos va a llevar a disminuir la mortalidad, a disminuir el número absoluto de casos y a evitar que se colapse el Sistema Nacional de Salud y pueda seguir funcionando para atender a todos y cada uno de los casos que lo ameriten a lo largo de ese periodo. Oye, siendo que los diabéticos son una población muy vulnerable y que la diabetes tipo 2 y tipo 1, sobre todo tipo 2 en México, es una pandemia nacional. Sí. Tú dices que el 5% de los infectados van a necesitar hospitalización, respiradores. ¿Cuánto en cantidad es ese 5%? ¿Cómo no? 5% de las personas que necesiten atención médica. Si vemos los conjuntos, vamos a ir de más a menos. Tenemos 127 millones de habitantes, números gruesos, y puede ser, y cuidado con la cifra que voy a anunciar en este momento para que no cause pánico, que se oiga la frase completa y se entienda lo que significa. Es la misma frase que usó Angela Merkel, canciller alemana, hace un par de semanas. 70% de las personas en México podrían llegar a infectarse. Infectarse, no quiere decir enfermarse. Y lo mismo puede pasar en todo el mundo. 7 de cada 10 nos podemos infectar. La gran mayoría de esos 7 de cada 10, aunque nos infectemos, no nos vamos a enterar porque no vamos a tener síntoma alguno o vamos a tener síntomas mínimos. ¿Acaso un día de fiebre? ¿Acaso un poco de tos por algunos días? Ahora, de ese grupo, puede ser que hasta el 20% desarrolle enfermedad, es decir, COVID. COVID es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus. Y la enfermedad COVID tiene dos presentaciones, la presentación leve, la presentación grave. La presentación leve es tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, estornudos, malestar general, que duran 7, 10 o hasta 14 días, se cura espontáneamente por efecto de la respuesta inmune. 80%, 8 de cada 10 de quienes tengan COVID, que a su vez es 20% de los infectados, que a su vez son 70% del todo, pueden tener una enfermedad leve. Luego, el 20% restante se distribuye en dos grupos. Enfermedad suficientemente importante como para requerir hospitalización, y ese es el 15% de las personas con COVID, y 5% de quienes tienen una enfermedad aún más importante como para necesitar atención crítica en una terapia intensiva, ya sea por daño pulmonar agudo, que impida respirar y se requiera un ventilador mecánico, o por otra falla sistémica, cardíaca, renal, etc. Y esa es más o menos la distribución. ¿Y cuántos respiradores sabemos, Hugo, hay en México? En este momento tenemos identificados, ya no solo estimados, sino formalmente identificados, casi 8,000 ventiladores, solamente en la parte civil del Sistema Nacional de Salud. Los militares están aportando otros 2,500 adicionales, tanto por el Plan Marina como por el Plan DN3, y de acuerdo a las estimaciones
y a la duración de la hospitalización de una persona en estado crítico, que son quienes necesitarían estos equipos, y la duración puede ser hasta 3 semanas, con un promedio de semana y media. Consideramos que sería suficiente para atender a las personas, pero aquí quiero enfatizar, particularmente si logramos éxito en las medidas de mitigación comunitaria, que son estas medidas masivas que tienen el mayor impacto para controlar una epidemia. Oye, mucha gente está hablando de los ventiladores, Hugo, pero no están hablando del ECMO. Conozco muy bien el aparato porque mi hermana tuvo en su momento un problema de salud y el ECMO, que significa, cuentavientes, Extracorporeal Membrane Oxygenator, es lo que en realidad le salvó la vida. Hay muy pocos en México y es uno de los artefactos o de las máquinas que se van a necesitar para este 5% probablemente de la población que requiera terapia intensiva. Sí, no en todos. Hay indicaciones específicas para el uso de la oxigenación extracorpórea. En su mayoría, o más bien en la minoría, porque son la minoría de las personas con daño pulmonar agudo, en fases prolongadas de la ventilación mecánica se empieza a llegar a un asunto de lo que se llama refractariedad, que es la incapacidad de que, a pesar de altas dosis de oxígeno, que generalmente no sobrepasan el 40% de la concentración del aire cuando se usa ventilación mecánica. El aire natural tiene 21%, cuando se usa terapia de mecánica ventilatoria, de soporte mecánico ventilatorio, se puede llegar hasta un 40%, no más, porque el oxígeno en altas concentraciones es tóxico para las células pulmonares. Pero si a pesar de llegar a estas altas concentraciones y altas presiones de ventilación mecánica, estoy usando términos técnicos tratando de que sean entendibles para la audiencia general, sí, puede llegar a un punto en donde ya no es posible oxigenar la sangre de las personas, de los pacientes críticos, a pesar de esto. Y en esos casos es donde se empieza a hacer una indicación de estos dispositivos de oxigenación externa al cuerpo. Afortunadamente es una minoría, pero es un elemento a considerar. Hugo, no sabes cuánto te agradezco a nombre mío, a nombre de todo W Radio y de toda la audiencia que nos está escuchando. Ya eres trending topic en redes sociales con Pregúntale a Gatell, por habernos dado 1 hora 15 minutos de tu tiempo para aclarar tantas dudas. Evidentemente hay muchas más con ese hashtag y quiero hacer un date contigo. Encantado, Marta. ¿Te puedes comprometer a que de manera semanal, cuando tú me lo digas, tengamos una conversación, una llamada y un update de lo que está pasando en México, cómo vamos y podamos comunicar de manera súper eficiente a la audiencia de este programa, que es muy, muy grande y no solamente en México, sino a nivel mundial, lo que está pasando y lo que tenemos que hacer en ese momento? Con mucho gusto. Va a ser no solo un privilegio, sino te agradezco, porque la contribución que un programa exitoso como el tuyo puede hacer para permear información creíble y disipar pseudo información o fake news nos puede ayudar mucho a todas y todos a lo largo de este momento difícil que viene durante varias semanas. Handshake, y tenemos date semanal, cuentavientes, con el subsecretario de Prevención de Salud, Hugo López Gatell. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas un muy buen día, y tú también cuídate mucho. Muchas gracias, Marta. Igualmente. Un beso pronto. Y un abrazo.